cuando tú mencionas que hay personas que por largo tiempo pueden convivir con el dolor y que en psicología muchas veces hablamos de la resiliencia, ¿no? Las situaciones adversas a las cuales la persona se enfrenta y termina fortalecida. Y nos llama la atención. Y hay muchas investigaciones al respecto porque es como el misterio, el querer saber qué hace a una persona más fuerte o más capaz de resistir. Sin embargo, si lo enfocamos desde una perspectiva de la personalidad como un diálogo o un resultado del carácter que uno tiene con las decisiones de la propia vida, yo creo que estaríamos como mejor enfocados, porque esas decisiones tienen que ver con nuestra libertad. Finalmente tiene que ver con una dimensión espiritual, con la capacidad de poder decir cómo voy a asumirlo, cómo no voy a asumirlo, cómo lo voy a evitar, cómo voy a tratar de evadirlo y tantas otras posibilidades. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿solamente el carácter entendido como psicológicamente? No, en la realidad lo vemos que no. Siempre va a haber como cosas que no terminan de explicarlo y creo yo, porque el ser humano es justamente ese ser misterioso y complejo que tiene una dimensión psicológica, física y espiritual. Pero también acordémonos que no es lo mismo identificar el dolor con el sufrimiento, porque uno puede pasar situaciones de dolor, si no preguntémoslas a las mamás en el momento que van a dar a luz, ¿no? Están padeciendo dolor y de hecho la sensibilidad varía entre las diferentes mamás, pero el hecho de sufrir ya nos habla de una situación que uno no quiere o una situación que para uno no tiene respuesta, no hay sentido. Entonces, ya hablando del sufrimiento como una situación no deseada, no querida, que está afectando internamente a la persona, pues creo que sí se podría hablar de que unos lo expresan, lo muestran de una manera. Nosotros los psicólogos usamos mucho las escalas subjetivas. Cuando preguntamos a un paciente, bueno, esto en una escala del 1 al 10, y nos dirían, pero ese 1 al 10 comparado en toda la población es como subjetiva. Y es porque sí, la vivencia interior va a variar. Entonces creo que para poder responder a lo que me comentas, tendríamos que ver la experiencia concreta de cada persona. Eso no sucede de la noche a la mañana. Son personas que podemos ver, y en eso yo soy una, si se quiere, una fan de leer biografías, que es muy interesante, porque viendo personas que han podido sobrellevar situaciones extremas, vemos historias que hace mucho tiempo ya han ido viviendo y en la cual como que se han ido fortaleciendo. A lo que me refiero es, como el mismo Viktor Frankl, que nos habla mucho del sentido del dolor y la búsqueda de sentido, él nos dice, eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, las personas se van como forjando. Entonces, las personas que tú mencionas, sí es real. Y es real en un sentido de ir fortaleciéndose a la medida que van aceptando y asumiéndolo, y creo yo en el amor, en la entrega, en el donarse, en encontrar el sentido en el amor y en el tema de la fe, porque sabemos también que hay personas que al abrir su corazón a la gracia que Dios le da, aceptando lo que Dios permite, porque no manda el sufrimiento, Él lo permite, vemos que muchas veces estas personas como que todo va casando, ¿no? Hay una lógica previa. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que ese es el mayor dolor, o si quieres, el mayor sufrimiento que puede haber ante un sufrimiento, porque se sufre más, porque es este miedo que muchas veces uno, yo te digo, en la propia consulta clínica del día a día, creo que una de las cosas que más acrecienta es ese miedo, ese no querer aceptar, ese que a mí no me pase, que yo nunca tenga que ver esto, y si me ocurre, entonces esta falta de aceptación lo agudiza. Definitivamente, si lo acepta no quiere decir que no va a sufrir, ¿no? Pero hay bastante diferencia en lo que mencionas.